Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos oyentes de DCN Radio, transmitiendo Fe y Esperanza por los 92.7. Hoy día sábado, un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo despertar para agradecer y bendecir el nombre de Dios. Estamos aquí nuevamente en una nueva emisión de tu programa Hablemos de Dios. Y hoy un tema especial, hoy seguimos la continuidad del programa anterior. Dios está por encima de tu aflicción. Y esta palabra, como decíamos en el programa pasado, va para todas aquellas personas que hoy están viviendo una tormenta, un momento difícil de su vida, un proceso, una prueba, un desierto, donde te aferras a esas promesas, pero posiblemente a veces la situación es tan compleja que se te olvida que Dios tiene el control de todo. A pesar de que no entendamos, a pesar de que no sepamos, digamos así, para dónde va el rumbo, Dios sí tiene el rumbo de tu vida. Entonces está muy atento en esta mañana a lo que Dios trae para cada uno de nosotros. Así es, la palabra que nos exhorta, que nos instruye, que nos lleva en victoria por amor a su nombre y que realmente puede ocasionar una transformación genuina y total en nuestra vida cuando nos disponemos realmente y nos entregamos al Señor, el dueño de todo, el dueño de lo visible y lo invisible, el único por el cual se puede doblar toda rodilla ante Jesucristo y glorificar el nombre de Dios. Como les decía hace un momento, un tema hermoso, un tema que ha ministrado muchas vidas, ha ministrado nuestras vidas, porque debemos entender que Dios siempre está por encima de nuestra aflicción. Así es, Dios siempre va a estar por encima de nuestra aflicción. Las Sagradas Escrituras ofrecen la esperanza y la fortaleza para momentos de dificultad. A través de ella nos recuerda que las pruebas y lo que decíamos la vez pasada son temporales, pero Dios es eterno. Y Dios nos ofrece en ese momento de aflicción, nos ofrece el consuelo, el refugio y la paz. Y a veces las bendiciones, aún en medio de la tormenta, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. A veces, muchas veces no la entendemos, pero todo está en su soberanía. Él tiene cosas mejores para nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que deseamos. Y Él se perfecciona en nuestras debilidades, en nuestras situaciones. Y Él nos pasa por las pruebas para poder sacar de nosotros lo mejor. Nos pasa para probarnos a través del fuego. Pero en ese fuego sabemos que si estamos con Él y vamos con Él y estamos en su mano, vamos a vencer. Separados de Él, hermano y amigo que me oyen esta mañana, nada. Absolutamente nada podemos hacer, pero con Él somos más que victoriosos, con el Dios de los ejércitos que nunca ha perdido ninguna batalla, con Jesús de Nazaret que murió en la cruz del Calvario, que nos redimió, que nos hizo ese enlace con Dios y que está sentado a la derecha preparando morada para nosotros allí donde se encuentra ese intercesor, ese mejor abogado, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, el gran Padre, el gran Hijo y el Espíritu Santo, dijo ese Consolador que nos lleva y nos guía a toda verdad, que tu espíritu se conecte y sea uno con ellos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y Él nos dará la fuerza, nos dará la fortaleza, nos dará la paz, se llevará el temor, se llevará todo lo que en el momento de la prueba y la aflicción podemos estar viviendo y podemos estar sintiendo. Así es, quiero recordarte rápidamente el Salmo 34, versos 17, 18 y 19. Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová, escúchame bien esto, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mira, no coloques tu mirada en las aflicciones, no coloques tu mirada en tu problema, sino en lo que Dios va a hacer a través de ese problema para tu vida, porque mayor será su gloria. Y mira, hay momentos en que tú puedes dudar de ti mismo, tú puedes dudar hasta de los demás, pero tú jamás dudes del amor del Padre, nunca dudes del amor que Dios tiene por ti. Mira,
En este salmo, el ejército que David había conformado estaba en los endeudados, los afligidos, los amargados, aquellas personas que no tenían esperanza, aquellas personas que ya estaban desterradas, que eran denigradas, que no tenían ya una vida social, posiblemente la aflicción los tenía muy acabados. Ese era su ejército. ¿Quién aconsejaría a quién? Me imagino que ellos contando sus historias y todas esas historias tristes. Pero en medio de toda esa situación, David se mantuvo creyendo y con la confianza puesta en Dios. La aflicción no fue lo que lo sacudió, la aflicción no pudo con él. Entonces, ¿cómo te digo? De parte de Dios tampoco va a poder contigo, porque Dios está por encima de tu adversidad. Dios está por encima de tu aflicción. Ahora, ¿la adversidad qué es? La adversidad es una situación contraria o poco favorable, difícil de sobrellevar, de tribulación, de dificultad y de problema. Y algo que siempre trae la aflicción a nuestras vidas es que nos roba la paz. Es lo primero que hace la aflicción. Nos quita la tranquilidad, nos roba el gozo, nos roba la paz, no nos deja. Estamos afligidos, angustiados, desesperados. Pero siempre tú y yo debemos ser determinantes en la decisión que tomemos en esta situación. La aflicción no es buena consejera. En tiempos de aflicción no es bueno tomar decisiones, porque tomas decisiones basadas en lo que sientes, en el alma. Pero en ti está la decisión de salir de ella y no dejar que tu corazón llegue a sentir esa amargura. Y sabes algo, David, a pesar de lo que vivió cuando escribió este salmo, David no permitió que su corazón se dañara por la adversidad que él estaba viviendo. De la aflicción a la amargura hay un solo paso, eso está cerquita. Entonces no permitas que la amargura toque tu corazón. La palabra aún me lo dice, ¿no? Que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios está por encima de tu aflicción. Dios está por encima de mi problema y de tu problema. Y a veces decimos, bueno, ¿qué gana Dios con esto, no? ¿Para qué Dios permite esto? ¿Qué saca de nosotros esto? Y algo que Dios nos enseñaba es que las aflicciones sirven para consolar a otros. Segunda de Corintios 1, verso del 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Oiga, tremendo mira, cada creyente en uno o en otro momento de su vida pasa por momentos de adversidad. La adversidad es algo que va a llegar a todo el mundo. La adversidad toca a todos. Salud, economía, familia, matrimonios, hijos, problemas sentimentales o problemas muchas veces en tus pensamientos. Vienen pensamientos duros que son pecaminosos, ya que nos hacen dudar de muchas de las promesas de Dios. Entonces debemos tener presente que en toda la historia del pueblo de Dios, todos sus hijos han pasado por tiempos donde se sienten solos. Momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de soledad, momentos de angustia, momentos en los que algunos muchas veces han deseado hasta morir. Y eso nos recuerda que también los grandes hombres de Dios pasaron por ahí, ¿no? Pasó el profeta Elías. Oiga, después de hacer tremenda hazaña que hizo este hombre, terminó por allá en una cueva encerrado deseando la muerte, alejándose de todo por una prueba que le llegó, por una aflicción. Y si tú dices, wow, si un profeta como ese, de ese nivel, que acababa de asesinar a 400 profetas falsos, y la gloria de Dios descendió, y el fuego que mueve un altar lleno de agua, algo sobrenatural, ¿no? Tú no pensarías que una persona que acaba de experimentar eso, de repente se encuentra en la peor aflicción de su vida, deseando morirse, y en tremenda depresión como la que vivió el profeta Elías. Así es, depresiones que lo llevaron al deseo de la muerte, como muchas veces lleva la aflicción, pero que cuando confiamos en Dios sabemos
que esa aflicción, que todo lo que viene para nosotros es para bien y no es para mal, para dar el fin que Él desea para nosotros y para nuestras vidas. Él no miente, Él no se equivoca, Él es verdad, Él es justicia, y en Él tenemos que tener la fe suficiente que nos pueda librar de esas aflicciones, tener la palabra y el conocimiento y la intimidad para que Él haga la obra que tiene que hacer con nosotros, estar dispuestos para que Él la haga, renunciar a lo que somos, morir a lo que somos, volver a nacer espiritualmente y seguir ese camino, por ese camino estrecho, a veces con mucho dolor que conduce a Él. Ahora me traía el Espíritu Santo a colación. La vez que le preguntaba yo al Señor, ¿cuál es el propósito en mi vida? Y mi pastor Omar Pinto me dice en una ocasión, tú eres una vasija de consolación. Y hermano y amigo, hoy entiendo que es ser una vasija de consolación. Pero para hacer esa vasija de consolación le digo yo, Señor, wow, me estás abriendo una expectativa muy grande. Ahora entiendo tu pronunciamiento cuando dijiste que era una vasija de consolación. Pues esa vasija de consolación ha tenido que aprender con su propia experiencia a consolar, y dirá cómo puede ella consolar estando en las tribulaciones que le ha tocado que vivir. ¿Cómo puede el Señor manifestar que soy una vasija de consolación frente a todas las situaciones en las que vivo? Si muchas veces nosotros necesitamos ser consolados en las aflicciones que pasamos, y para nosotros en esa vivencia poder consolar a otro, pues sí, hermano y amigo, allí es donde el Señor nos instruye y dice una vasija de consolación. Soy esa vasija de consolación que pese a las dificultades ha querido permanecer, se ha agarrado, se ha sostenido la mano de Él, lo ha buscado, porque como dice la canción Ayuna que nosotros interpretamos en nuestra congregación, en medio de la multitud, ¿a quién vamos a correr hacia Él? Preciso, en medio de la multitud yo correré hacia Él, yo lo tengo que buscar a Él, yo lo tengo que tocar a Él, yo lo tengo que alcanzar a Él, porque Él es el único que me puede dar el consuelo a mí y que me puede enseñar cómo consolar a otros. ¿Y quién es el Espíritu Santo de Dios? Es el gran consolador. Es aquel que el Señor dijo que no temiéramos, que Él se iba, pero que Él dejaba al Espíritu Santo de Dios. Es el que nos guía, es el que nos enseña a través de lo que hemos vivido, a través del conocimiento, a través de lo que hemos creído en Jesucristo, a través de lo que Él mismo vino a enseñar. Y después, a pesar de todo lo que le hicieron, todavía tuvo el amor suficiente para dejarnos al Espíritu Santo de Dios que nos instruya, que nos lleve a toda verdad, que nos enseñe cómo poder hacer en un momento en donde la paz se va, en un momento donde la aflicción llega, en un momento donde el dolor y las preguntas llegan, en un momento donde se dice qué pasa. Pero no tenemos que preguntar qué pasa, porque no podemos ser probados. ¿Quiénes somos para no ser probados? ¿Quiénes somos para no aguantar parte de lo que aguantó Jesucristo y le pasó a Jesucristo? Nosotros, y él padeció, y Él luchó, y Él murió por nosotros. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para no padecer en algo mínimo? Y mira que en medio de todo este proceso, que por lo menos puedo hablar, porque lo he vivido y lo he pasado, y muchas veces lo continuamos hasta que el Señor quiera, pasando por las diferentes dificultades de la vida. Él está ahí, Él siempre ha estado ahí, Él siempre ha estado acompañando, Él siempre ha estado sosteniendo, le está parando y diciendo, sigue adelante, las fuerzas mías te las doy yo te doy tus fuerzas para que puedas continuar. Tú estás ahí, y esa credibilidad total y absoluta y esa fe suficiente es la que nos levanta cada día. Nos levanta a pesar del dolor, nos levanta a pesar del sufrimiento, nos levanta a pesar de la agonía, a pesar de lo que estemos viviendo, nos da la fuerza suficiente, nos da la paz, nos da la valentía, porque este mundo lo arrebatan es los valientes, no aquellos, los cobardes. No, el Señor nos dio el espíritu de poder, de amor, de fe, de dominio propio, de fortaleza. Y esa está en Él, en la búsqueda de Él. Sí, hermano, no somos inmerecedores de nada. Es que nosotros no merecemos nada.
Lo que estamos viviendo es gracias a la misericordia y al amor. Por eso el Señor dice, bástate de mi gracia, que yo me perfecciono en tu debilidad. Bástate en todas estas situaciones en las que estás viviendo. Y me recordaba a mi esposo que a pesar de las situaciones que nosotros hemos pasado, hemos vivido, el Señor me decían, usted le van a tener que poner estrógenos, y nunca me los pusieron. Usted le van a tocar que pastillas y droga para el vómito, para la diarrea, para muchas cosas. Y a mí no me dio vómito. Acumulé una cantidad de pastillas para el vómito, para regalar, porque nunca me dio. Entonces, a pesar de esa quimioterapia, a pesar de ese proceso, a pesar de todas esas cirugías, a pesar del dolor físico, de los gritos, del llanto, del desespero, que no se aguanta el dolor y todo lo que se ha tenido que resistir, el Señor ha estado ahí. El Señor me ha dado cosas en medio de esas situaciones que me ha tocado que vivir, que pude tolerar y pude aguantar y que pude salir adelante a pesar de esas situaciones que en ese momento me encontraba viviendo. Entonces sé y puedo hablar de un Dios de milagros, puedo hablar de un Dios sanador, puedo hablar de un Dios que en medio de la dificultad siempre está ahí. Un Dios que a pesar de todo te abraza y te dice, hijo, adelante, que te arrastra de su mano, te dice, ven, si puedes vencer con el bien el mal, puedes perdonar, se puede ir de ti el miedo, el dolor, el temor, la ansiedad, la angustia, todo aquello que no podemos negar que puede suceder en un momento de aflicción. Y es que el ser humano no solo tiene aflicciones en salud, tiene aflicciones económicas, tiene aflicciones en muchas áreas de la vida. Pero de todas ellas, dice el Señor, que Él nos librará. ¿Y quién más que Dios para decirlo? ¿Quién más que Jesús para sostenerlo con la aflicción que ninguno de nosotros, nadie de nosotros pueda pasar nunca por la prueba que Él pasó? Por la aflicción en la que Él se sostuvo, por el amor incondicional a pesar que nadie estuvo, para poder decirle, yo estoy aquí apoyándote, yo estoy aquí para decir, aquí estoy acompañándote, a pesar de todo lo que el hombre lo traicionó y todo el daño que ha ocasionado desde el origen de la humanidad, todavía Dios está ahí y te dice, aquí está mi mano, sosténla, porque la prueba la puedes pasar es con ella, conmigo, puesto los ojos en mí, puesto los ojos en lo que un día enseñé, con el conocimiento pleno de quién soy y que tu situación no es nada para mí, porque yo soy el Dios de lo imposible, que puede hacer posible todas las cosas. Amén, amén. Y recuérdalo, ¿no? Somos consolados por su Santo Espíritu para ser consolar a otras personas. Él nos da el consuelo, Él es el consolador. Y cuando tú buscas su presencia, Él trae ese consuelo a tu vida y te da esa fuerza para impartir eso de lo que eres capacitado en medio del desierto. Y tengo que hablarte de un hombre en esta mañana que vivió la aflicción en carne propia, una aflicción tremenda en su vida. Te hablo de Job. Job, que era encontrado justo, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que amaba a Dios. O sea que su aflicción no fue por infidelidad, ¿no? No fue porque Job estaba como con una doble vida o un doble ánimo. No, fue probado para enseñarle a Satanás que aún en medio de la adversidad podemos seguir siendo fieles a Dios. Y eso fue lo que demostró Job, que a pesar de estar viviendo esa aflicción tan fuerte en su salud, esa aflicción tan fuerte en su vida, en su familia, porque perdió su familia, perdió toda su riqueza, todo por lo que él había trabajado, lo perdió de un momento a otro. Él no decidió ofender a Dios, no decidió pelear con Dios, no decidió hacerse la víctima, sino que él fue fiel a Dios y se mantuvo firme en sus convicciones. Y lo tremendo es que este golpe fue algo tremendo en la vida de Job, porque a veces decimos por encima, ay sí, perdió los hijos, pero el que ha perdido un hijo sabe lo que eso trae para su vida. El golpe tan duro, la realidad que pocos viven, pero que marca muchísimo la vida. Y esto lo vivió Job.
En espacio de un par de horas pasó de tener todo a no tener nada y perder a su familia. Lo tremendo de esto es que en vez de Job maldecir, hizo algo grandioso e increíble. Él adoró a Dios. Y esa es la actitud que debemos tener en medio de la aflicción, adorar. En medio de la dificultad o en medio del desierto, adorar. Una actitud de humildad, una actitud de inclinación ante Dios, quien permite todas las cosas, porque Él tiene control y dominio de todas las cosas. Y mientras Job pasó su aflicción, sentía y veía a Dios, a quien debía fidelidad, a quien debía hacerle fiel. Alguien que le había dado todo lo que él tenía y el poder para devolverle no solo eso que le había quitado, sino el doble de lo que tenía. Lo tremendo es una frase que Job dice: yo sé que mi Redentor vive y Él me sustentará, Él me levantará sobre el polvo. Dios nunca abandonó a Job en su aflicción, como Dios jamás te ha abandonado a ti en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de esa tormenta que tú estás viviendo. Dios jamás te ha abandonado. ¿Podría Dios ponerte a prueba de esta manera y tú no fallarle? Job fue fiel y al final pasó lo mejor. Todo fue multiplicado. Dios, escúchame bien, amigo y hermano que me escuchas, Dios siempre trabaja en medio del dolor y las aflicciones. Dios siempre usará ese mal que muchas veces vemos para tu bien. Esas cosas que te parecen que no tienen sentido que pasen, para tu bien. Recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando somos probados en las adversidades, tendemos a culpar al diablo. Pero no lo hagas. Dios es el autor directo de nuestras aflicciones. ¿Y por qué las permite? Porque necesita trabajar en nuestra fe y en nuestro corazón. No es que Él quiere que sufra, no, porque no falta quien diga: o sea que Él quiere que yo sufra. No. Quieres que aprendas, quieres que te forme, quieres que tu carácter sea transformado en medio de la aflicción. Ahora, igualmente, ¿qué voz oyó Job en el momento de esa aflicción? ¿Oyó la voz de la mujer que dice: maldice a tu Dios y muérete? ¿Oyó la voz de los amigos en sus críticas, en sus señalamientos, en lo que querían? No. Oyó la voz de Dios, y es la que tenemos que buscar en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de aquello que nos parece imposible superar, pero que para Dios en un instante lo puede superar. En un instante puede haber un de repente en tu vida que modifique tu condición, que realmente el Dios intervenga. Ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, también es tu Dios y es mi Dios, y Él está ahí dispuesto. Es un Dios completamente lleno de amor, donde le va a interesar tu aflicción. A veces la gente dice: no, pero ¿qué le va a interesar a Dios? Yo soy pecador, yo soy cualquier cosa, Dios soy... No, Dios le interesa a todo, pecadores, aquellas personas que precisamente están enfermas y necesitan de ese médico por excelencia, del mejor médico que hay, el único médico que puede sanar y salvar tu vida y salvarla tanto aquí en este momento frente a esa dificultad, y mirar que esa dificultad en un momento dado la superas y la pasas y realmente son temporales. ¿Pero para qué? Para que ese peso de gloria del Señor se manifieste en tu vida, para que entiendas a quién es Él en tu vida, para que te acerques aún más a Él en tu vida, para que veas que el Señor está vivo, que sigue vivo, que Jesucristo está vivo, y que Él, a través de Él ser nuestro abogado, de ser nuestro amigo, Él intercede por nosotros, y el Espíritu Santo también nos anhela con gemidos indecibles. Y ahí están dispuestos a ayudarnos, pero tenemos que acercarnos. Las aflicciones, hermanos y amigos, no son eternas, son pasajeras, pero vuelvo y repito, Dios sí es eterno. Ese Dios que te llamó de las tinieblas a la luz admirable es eterno. Ese Dios que todo en Él es posible, que es el creador de todo, del cielo y la tierra. ¿Qué hay imposible para Dios?
Nada hay imposible para Él. Es tu fe, es mi fe, es la que arrebata el milagro, es la que arrebata la sanidad, la ansiedad, lo que se siente en el medio de la prueba y la tribulación. Es el único que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ahí donde la entiendes, es ahí donde comprendes quién es Él. De resto, de oídos te había oído. Dice Job, pero de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque lo conoció realmente en el momento de la prueba, en donde dijo, ya no puedo más, donde se quedó sin fuerza. Vinieron las fuerzas de Dios para levantarlo, para decirme, aquí estoy contigo, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo soy tu amigo, yo soy todo lo que necesitas para poder superar todas esas situaciones, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, hermano y amigo, nos librará el Señor. Es el momento en la prueba y en la aflicción donde tenemos que poner en práctica, donde tenemos que creer en la palabra, donde tenemos que declararla, donde tenemos que vivirla, no simplemente predicarla, sino cuando la vivimos, cuando hacemos parte de los procesos, es donde entendemos cómo nos levantamos como las águilas de la ceniza, nos levantamos con ese fuego, nos damos con ese pico como se da el águila y vuelve y renace y vuelve y se levanta y vuelve y sigue y dice, en Cristo soy más que vencedor, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, el enemigo declara mal, tiene decretos de muerte, pero Jesucristo, Dios de los ejércitos, el Espíritu Santo de Dios, el Dios Padre, el Dios uno, el Dios trino, el único Dios verdadero, real y genuino, tiene otro decreto sobre mi vida y me levanto en fe, me levanto en victoria, porque el Señor no me dio poder, no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, de fe y de dominio propio. Y tengo que vivir esa palabra. Y cuando la vivo, entiendo. Y cuando la vivo, comprendo. Y es ahí donde, al pasarnos por el fuego en las diferentes situaciones de salud, económicas, en las situaciones que sean, y nosotros lo podemos ver en las diferentes aflicciones que estemos pasando, cuando las superemos podemos hablarle a otros de ese consuelo que hay en una enfermedad, de esa superación que se puede lograr tu sanidad, de ese Dios que en medio de la dificultad te ha ayudado, te ha protegido, te ha amparado, te ha liberado, te ha sanado y ha logrado lo que para ti te parecía imposible. Es ahí donde voy a aprender, es ahí donde voy a poder de mi experiencia decirle a otros si se puede, si hay cambio, si podemos crecer, si podemos cambiar, si podemos decirle a Dios, ayúdanos Señor, ayúdanos, tú pasaste por todo esto cuando viniste a esta tierra, a ti te humillaron, a ti te maltrataron, a ti te pisotearon, tú también subiste el dolor humano, también te llagaron, también te escupieron, también te pusieron corona de espinas, también se burlaron, te menospreciaron, pero ¿qué pasó? Que más poder de gloria fue el venidero, porque sobre ese nombre no hay ninguno que se pueda levantar y toda rodilla se va a doblar frente a él. Le dio un peso mayor de gloria, de los sufrimientos, los llevó a la victoria y a la gloria. Tu sufrimiento y mi sufrimiento, hermano y amigo, no es comparable con la gloria venidera que el Señor tiene preparado para nosotros. Cuando pasamos por las experiencias nos enseñan para poder llevar a otros a una mejor enseñanza de nuestra propia vivencia, cómo puede lograr superar todas estas situaciones que no son fáciles, que son muy difíciles y que uno las ha vivido y usted la ha vivido en otra dimensión o en la misma que yo la he podido estar viviendo. Pero la fe es la que me ha motivado. El amor hacia Dios es el que me ha llevado a entender que puedo superar, creer que hay cosas mayores y que veré cosas mayores, creer que Él me está preparando para mayores cosas, creer que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, creer que es la paz, el medio que sobrepasa todo entendimiento, creer en su amor infinito, en su gracia, en su misericordia y en su favor, levantar las manos y arrodillarme, levantar las manos y suplicarle, mi milagro está ahí, de mí depende alcanzar lo que quiero. Si el Señor sabe con qué corazón lo estoy diciendo, con corazón lo estoy expresando, con qué corazón estoy haciéndole entender a la gente que sin Él nada podemos, pero
pero que con Él somos más que victoriosos, que no hay cosa que Él no pueda solucionar, que no hay cosa que Él no pueda remediar, que no hay nada que Él no pueda hacer por nosotros. Él todo lo puede hacer, Él todo lo sabe, Él te conoce hasta el último pelo de tu cabeza, Él sabe quién eres, pero arrebata tu milagro, lucha, levántate como ese valiente, levántate como ese guerrero, levántate como ese pastor que conoce la palabra y que cuando le toca el problema se hunde. Levántate a oír la voz del que predicas, levántate a oír la voz del que te ha ceñido en Espíritu Santo y en verdad. Levántate, quien levanta la voz, aquel que tú le sirves, aquel que está a un paso tuyo, aquel que está frente de ti, aquel que te puede dar la solución a tu perdera. Levántate, pelea la guerra. Esto lo arrebata, es la guerra espiritual. Lo arrebata cuando me levanto firme con la palabra, cuando declaro quién soy, cuando declaro que son los propósitos que el Señor tiene en mi vida, en lo que ha dicho de cada uno de nosotros. Levántase a pelear, porque no hay batalla que se pueda ganar sin guerra. Y recuerden que estamos con el Dios de los ejércitos, que no ha perdido ni perderá jamás ninguna batalla, que estamos con Jesucristo, que venció la muerte en la cruz del Calvario, que descendió a los infiernos, que no hay nada que se levante sobre Él, que Él tiene toda la victoria, que allí lleva todo espíritu de mal a los pies de Jesucristo, que están vencidos y que está vencido cualquier cosa mala que el enemigo quiera colocar, porque cuando te levantas como un genuino adorador, hijo de Dios, vencerás y lograrás tu milagro. Alcánzalo, solo depende de ti, no depende de tus pastores, no depende de tus líderes ni colaboradores, depende de ti lo que quieras hacer en tu guerra personal, en tu guerra por arrebatar tu milagro, en tu guerra para luchar y conseguir lo que tú quieres, en tu guerra para demostrar que si hay una sanidad y hay una situación que creías imposible y Él la hace posible, verás la gloria de Dios y verás cómo Dios se levanta, cómo Dios te sostiene y cómo puedes levantar las manos y decir: Abba, Padre, porque el triunfo y la victoria es tuya, no de nadie más. Y aquí no es para agradar a ningún hombre, aquí es para agradar a Dios, para que su gloria se manifieste en las vidas y para poder que esa gloria sea ejemplo para otro, que digan: sí puedo alcanzar, sí puedo lograr, sí puedo luchar, sí puedo obtener mi victoria en Cristo Jesús. Así que, hermano y amigo, no te rindas, no te rindas. Este mundo lo arrebata a los valientes. No te puedes rendir. La batalla hay que enfrentarla y hay que ganarla de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, hoy y siempre. El tiempo es corto en radio y bueno, este tema que todavía tiene mucha tela por cortar. Recordarte que Dios está por encima de tu aflicción, Dios está por encima de tu adversidad, Dios está por encima de tu problema. Él sigue teniendo el control de todas las cosas, nada se escapa del dominio de su mano. Y quiero aclarar algo que decía hace unos instantes en la parte donde intervenía y decía que el Señor es el que coloca todas las cosas. Isaías 45:7 dice: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Escúchame bien, Dios es el que hace todo eso. Y déjame decirte algo, siempre ten presente eso en tu adversidad. Nunca esperes que se haga tu voluntad, que lo más probable es querer que tu aflicción sea quitada. Nos cuesta muchas veces entender que las pruebas tienen un propósito divino y que son parte del crecimiento en la vida del creyente, que tiene un efecto formador de carácter y tenemos que ser capaces de recibirlo, de entenderlo y de vivir nuestros procesos. Hoy el Señor nos dice: no te desesperes porque por lo que estás pasando, confía en mí. Nos conectamos el próximo sábado 30 de mayo, oiga, una día especial para Colombia. Nos estaremos conectando por aquí, por DCN Radio, 8 de la mañana, en tu programa Hablemos de Dios. Y el jueves, recordarles, Mi Casa sobre la Roca, un especial programa con una palabra poderosa que edificará tu vida, el jueves a las 10 de la mañana. Y bueno, recordarles algo muy importante en nuestra vida cristiana,
que en la obediencia está la bendición. Chao, chao.